que todos saben cuánta gente ha muerto. Nosotros levantamos los más del país, vamos de cuidado aquí, vamos bien, vamos a cuidar, se pueden, no mira, mismo, el guante, vamos a traer, también que venir que todo también, Mari Peñi, Mari Compuche, Unche, Angélica Chauque de la comunidad Rayenfollé de Rodillo, Cerro Garón. Bueno, hoy, bienvenidos a un nuevo taller. Nosotros hoy día vamos a hablar de esta planta hermosa que por todo lo podemos tener, el romero. ¿Ya? El romero nosotros lo podemos utilizar de distintas maneras, a través de infusiones, a través de lociones con alcohol, a través de champú y aceites. Bueno, el romero, les voy a contar que el romero, bueno, nos sirve para los riñones, ya, para solucionar problemas de los riñones, ya, porque ya que es diurético, ya, produce que el riñón trabaje y bote los líquidos tóxicos que tiene el cuerpo. Es antiséptico, es cicatrizante, ya cierra las heridas, es analgésico además porque te ayuda a aliviar los dolores, ¿ya? Es antiinflamatorio, antioxidante, eso quiere decir que evita el envejecimiento del cuerpo, es digestivo, ¿ya? Porque si nosotros lo tomamos, nos va a ayudar a la digestión de los alimentos que nosotros ingerimos. Es estimulante del sistema nervioso. Se dice que en la antigüedad las personas, para estimular la concentración de los niños, la inteligencia de los niños, les dejaban unos manitos de romero debajo de la almohada. Por algo de haber sido, así que se los recomiendo. Déjenle debajo de su almohadita los 3 veces romerito para que estén más concentrados. Bueno, en las infusiones yo ya había hablado que se hierve la tetera. Una vez que está hervida, ustedes buscan un vaso más o menos más grandecito, lo llenan hasta ahí y echan la cantidad de hojitas, más o menos de unas 3 ramitas chiquititas. Miren. Ya, lo dejan ahí, lo dejan entre 3 a 5 minutos y está lista para tomar. Esto les va a servir para el sistema digestivo, no se van a llenar de gases, y también les va a servir para los riñones, para que vayan botando a aquellas personas, los líquidos, a aquellas personas que tienen retención de líquido, ¿ya? Las personas hipertensas no deben tomarlo o que tengan alguna alergia al romero, obviamente no lo pueden tomar porque está contraindicado para esas dolencias. Bueno, el romero se puede utilizar en forma natural como en forma deshidratada. Miren la manera que yo lo utilizo. Bueno, ustedes tienen que, si quieren hacer un alcohol que les sirva para los dolores musculares, cuando tienen tortícolis o alguna dolencia, cualquier parte de los músculos, ustedes echan alcohol del 70. ¿Ya? Ustedes si echan esa cantidad, por ejemplo, este es un envase que yo lo reciclo, ¿ya? Le echo las flores del romero, En este periodo ustedes pueden empezar en invierno, llegando a primavera, comienzan a florecer los romeros, por lo tanto aprovechemos, juntemos esa hojita, la echamos en alcohol y nos va a servir para esas dolencias. Ahora, para nuestro cabello, nosotros podemos usar un champú neutro. Le echamos adentro las hojitas, unas ramitas de romero o romero deshidratado, lo dejamos ahí por una semana. Y esto es por 40 días. Ahí se puede usar, esto es por 20. Ya, o una semana, perdón. Y acá tenemos los aceites. Estos aceites los podemos mezclar con el romero. Y esto nos va a servir para también cuidar nuestra piel. Podemos mezclarlo con aceite de oliva, aceite de caléndula, aceite de coco o argán. Le echamos adentro esas hojitas o la flor y en 30 días nosotros tenemos un producto que nos va a servir para tener tersa nuestra piel porque es antioxidante. Espero que le haya servido este taller. Se los recomiendo porque vamos a cuidar tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿ya? Por dentro
y por fuera. Peucayam, nos vemos la próxima.